Claro que sí. Bueno, vamos a ir analizando algunos de los aspectos de este acuerdo, de este día tan relevante para la esperanza de paz en Medio Oriente. Y partimos con esto, de los 20 rehenes israelíes que habían quedado con vida hasta el momento del acuerdo con Hamás y que todos ellos este lunes pudieron finalmente reunirse con sus familias. Imágenes emocionantes que han dado la vuelta al mundo después de 2 años de cautiverio. Y además se entregaron también los cuerpos de 4 cautivos que habían muerto durante este periodo. 737 días pasaron para que el joven Avinatan Or volviera a abrazar a su novia, Noa Argaman. 737 días desde que fueron separados y secuestrados en el Festival Nova en manos de Hamás. Desde ese día no había registro de él, pero ni Noa, rescatada en junio del 2024, ni su familia perdieron la fe de que volverían a verlo. Como la de Avinatan, hay otras 19 historias de los rehenes israelíes que fueron liberados este lunes. Hoy lucen así: el más joven de 21 años, el mayor de 48. 12 de ellos secuestrados en el Festival de Música Nova. Ese día, Alon Ogel, de 24 años, será arrastrado a la fuerza al pick-up de esta camioneta desde un refugio donde se escondía junto a más jóvenes, y en septiembre de este año difundían este video donde aseguraba que lo matarían. Hoy el pianista israelí se encuentra con su familia. He's back home. I saw him today when he back from Gaza. Está de vuelta en casa. Lo vi hoy cuando volvió de Gaza. Fue emocionante. No hay palabras para describir cómo se siente. Es mi nuevo hermano. Espero conocerlo como es hoy. To meet him as he is today. Y como Alon, también otros de los rehenes liberados fueron expuestos durante su encierro, mostrando las condiciones en las que se encontraban, como es el caso de Eviatar David. Hoy, con un notorio bajo peso, dejó los días encadenado en este oscuro túnel atrás. Reencuentros que han conmovido a la comunidad judía tanto en Israel como en otros países, uno de ellos, Argentina. Abrácense juntos, por favor, que quiero esa foto. Mira que mira. Es el argentino Eitan Horn. Abrazaba a su madre y a su hermano Yair, con quien estuvo bajo cautiverio. Aquí, a la izquierda, se ve cómo lucía antes de ser secuestrado. La foto de la derecha es hoy, tras reunirse con sus hermanos. Y no es el único argentino liberado. Son los hermanos de 28 y 34 años, Ariel y David Cunio. Una jornada llena de emoción, reencuentros que marcan el acuerdo del fin de una guerra por la que civiles de ambos lados sufrieron sus más grandes consecuencias. Testimonios e imágenes de lo que ha ocurrido después de 2 años de guerra, pero que también han dejado cifras al interior de la Franja de Gaza que son reveladores. Ya se sabe que, por ejemplo, el Ministerio de Salud palestino ha cifrado en más de 67.000 los palestinos muertos al interior del enclave. De ellos,
por lo menos 20.000, un tercio prácticamente, son niños que han muerto en ese lugar. Hay otros medios que incluso elevan la cifra a 70.000 y advierten que hay muchas personas que todavía están bajo los escombros. Si se confirma esa cifra mayor todavía, significaría que 1 de cada 33 gazatíes murió desde octubre del año 2023 y el número de heridos supera largamente los 160.000. Pero ya se saben otras cifras, Daniel y Macay, que tienen que ver, por ejemplo, con lo que ustedes están viendo allí. 790 ataques a hospitales, a lugares que tienen que ver con clínicas, incluso ambulancias en movimiento. Hay al menos 125 instalaciones médicas dañadas en total y más de 1.700 médicos que han muerto y trabajadores de la salud en ese lugar en estos 2 años. Y además, bueno, lo más grave también en lo sanitario, hoy prácticamente el 90% de los habitantes de Gaza están sin agua potable. Y sin comida. Y lo que hemos visto respecto a la hambruna que se está viviendo es realmente estremecedora. Y la cifra dice 459 personas muertas de hambre. Por eso es tan elemental que dentro de este acuerdo llegue pronto la ayuda humanitaria y comience a ingresar también en los volúmenes necesarios hacia la franja. Habíamos comenzado hablando de Donald Trump. Bueno, aquí vamos a cerrar también en este momento con esa imagen, ¿no? Que es la portada de la próxima revista. En digital ya ha aparecido esa imagen. Dice entonces su triunfo. El triunfo de Donald Trump, obviamente mencionando de manera bastante grandilocuente el rol que ha tenido en esta negociación. Claro, hablábamos, Carlos, muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Hablábamos de una cara de la moneda, que son estos 20 rehenes israelíes de Hamás que fueron liberados, y al mismo tiempo entonces se ha producido la liberación masiva por parte de Israel de más de 2.000 palestinos que estaban prisioneros en sus cárceles. Claro, se vivieron también escenas similares de júbilo en medio del reencuentro con sus familias, pero tras la firma del acuerdo de alto al fuego aún quedan algunas dudas, entre ellos, por ejemplo, cómo se va a complementar el desarme de Hamás y cómo se va a instalar un gobierno transitorio en el enclave palestino. Abrazos y besos que esperaron en algunos casos meses, en otros varios años. Así fue el recibimiento de los prisioneros palestinos que llegaron a Gaza gracias al acuerdo de paz que Hamás e Israel firmaron bajo la tutela de Estados Unidos y otras naciones. 250 de ellos tenían largas condenas y fueron liberados en Ribera Occidental, Jerusalén y Gaza o deportados a Egipto. Pero otros 1.700 permanecían sin cargo alguno, retenidos por las fuerzas israelíes. Es una sensación indescriptible, todavía no puedo creerlo, gracias a Dios. Solíamos esperar que esto ocurriera, pero no lo sentíamos, porque fue una gran sorpresa. Enfrentamos una presión psicológica extrema y uno no podía creerlo hasta el último segundo. Son pocos los que quieren hablar, aseguran que fueron advertidos por Israel para que no lo hicieran. Pero las manifestaciones multitudinarias de júbilo fueron imposibles de aplacar. Muchos este lunes regresaron a lo que queda de sus casas, en ciudades como Han Yunis, donde con suerte queda en pie un complejo médico y no mucho más. Mi hijo estuvo en prisión durante 2 años. ¿Saben lo que significan 2 años? Que Dios traiga paz a sus corazones. Un día de expresiones de genuina alegría, pero que la comunidad internacional sigue viendo con inquietud. El acuerdo incluye la desmilitarización de Hamás, pero este lunes era fácil divisar a facciones de la milicia aún fuertemente armados. Varios reportes aseguran que fuerzas de resistencia continuarían ahora ejecutando a milicianos rivales en zonas donde Israel ya retrocedió. Ya el ministro de Defensa de Israel, del gabinete, se había quejado de que había una violación del acuerdo. O sea, y eso es lo que también tenemos que estar atentos. ¿Cómo va a evolucionar esto en la discusión interna? Resultará fundamental entonces saber cómo podrá gobernar en Gaza el Comité de Tecnócratas Palestinos, que serán supervisados por una Junta de Paz Internacional dirigida por Trump y en la que participará el ex premier británico Tony Blair. Es fundamental ahora que todas las partes cumplan con sus compromisos. La desmilitarización del armamento de Hamás es enormemente y críticamente importante para la paz futura. A partir de este momento podemos construir una región que sea fuerte, estable, próspera y unida en rechazar el camino del terror. Gaza despertará este martes con muchos de sus habitantes reunidos nuevamente con sus seres queridos. Restará saber cómo Hamás terminará de cumplir con su parte del trato y si las fuerzas israelíes son capaces de mantenerse lejos de una zona de conflicto que luce devastada desde sus cimientos. El plan para reconstruir Gaza ya está en marcha y solo el tiempo dirá si podrá desarrollarse en completa paz.